estudiante de medicina del grupo 4952 del Hospital General de Ticomán. En esta ocasión les voy a hablar del síndrome de Pickwick, o también conocido como síndrome de hipoventilación en obesidad. Este es un tema de importancia para este grupo de edad, si no es muy bien conocido, pero se me hizo importante recalcar sobre esta patología. Sin más por el momento, vamos a continuar con las generalidades de esta enfermedad. Lo primero que vamos a hacer va a ser definir este síndrome. Su definición sería el síndrome de obesidad hipoventilación, por sus siglas OHS, también conocido como síndrome de Pickwick, como mencioné anteriormente. Se define como una combinación de obesidad, lo que es un índice de masa corporal mayor a 30 kilogramos por metro cuadrado, e hipercapnia diurna, que es una presión parcial de dióxido de carbono mayor a 45 milímetros de mercurio, en ausencia de otras causas de hipoventilación. Este síndrome suele ir acompañado de apnea obstructiva del sueño o hipoventilación del sueño no obstructiva. Es muy importante decir que el síndrome de hipoventilación es un conjunto de anomalías respiratorias en personas muy obesas. Ha recibido el nombre de síndrome de Pickwick por el muchacho gordo que se quedaba dormido continuamente en la novela del autor Charles Dickens, llamada Los papeles póstumos del Club de Pickwick. Antes de continuar con la epidemiología de este síndrome, es importante recalcar que aunque inicialmente se describió este síndrome sobre todo en pacientes obesos adultos, en los últimos tiempos también se observa este síndrome en niños obesos, por lo que es muy importante recalcar la importancia de evitar la obesidad. Continuando con la epidemiología, se observa una prevalencia mundial de la obesidad que se duplicó en los últimos 30 años y actualmente se considera una epidemia mundial. En 2014, la Organización Mundial de la Salud estimó que más de 600 millones de adultos eran obesos. Se estima que la prevalencia del síndrome de hipoventilación en obesidad en la población general es aproximadamente del 0.6% y del 8 al 20% de pacientes evaluados por trastornos respiratorios del sueño en centros clínicos del sueño. Aproximadamente 90% de los pacientes que tienen este síndrome también tienen apnea obstructiva del sueño. Los principales factores de riesgo para desarrollar este síndrome son estos. El primero es que el paciente pertenezca al género masculino. También que el paciente se encuentre entre una edad entre los 50 y 60 años. Que el paciente se encuentre en una obesidad mórbida, es decir, un IMC mayor a 40 kilogramos por metro al cuadrado. Aunque ya en la definición se definió que la hipercapnia habitualmente se presenta en pacientes obesos con un IMC de mayor a 30, es importante recalcar que un factor de riesgo es que el paciente se encuentre en obesidad mórbida. También otro factor de riesgo es que el paciente se encuentre en una apnea obstructiva del sueño grave. ¿Qué quiero decir con esto? Que haya más o 30 eventos respiratorios obstructivos por hora de sueño. También otro factor de riesgo va a ser un aumento de la relación cintura-cadera y una circunferencia del cuello mayor a 45 centímetros. De acuerdo a su etiología, tenemos que la etiología de la hipoventilación en pacientes obesos depende de muchos factores. Hay 3 hipótesis para la hipoventilación crónica que son ampliamente aceptadas. La primera es que existe un aumento de la carga mecánica sobre los músculos respiratorios debido a la obesidad. La segunda va a ser una resistencia a la leptina que va a inhibir el impulso respiratorio central y va a empeorar la hipoventilación. Y la tercera va a ser una disminución de la respuesta a niveles elevados de presión de dióxido de carbono en la apnea obstructiva del sueño. Aquí, como podemos ver en este dibujo, tenemos estos factores que mencioné anteriormente. La obesidad nos va a llevar a una resistencia a la leptina, al aumento de la carga mecánica sobre los músculos respiratorios, y del otro lado va a haber una disminución de la respuesta a niveles elevados de la presión de dióxido de carbono en la apnea obstructiva del sueño. Si bien estos factores son muy generales, nos podemos dar una idea de cómo es la etiología. Continuando con la etiología, voy a mencionar que la obesidad grave se va a asociar a un aumento en el impulso respiratorio,
que ayuda a mantener la eucapnia en presencia de una mecánica normal de la pared torácica y un elevado trabajo respiratorio. En el síndrome de hipoventilación en obesidad, este mecanismo se va a ver abolido, lo que en parte podrá explicarse por la resistencia a la leptina. Típicamente en este síndrome se va a manifestar con una reducción de la capacidad pulmonar, una reducción de la capacidad vital y reducción de la capacidad residual funcional del volumen respiratorio en reserva. También se va a manifestar como distensibilidad del sistema respiratorio y de la fuerza de los músculos inspiradores, mientras que la respuesta al dióxido de carbono se va a ver reducida o puede ser normal. También, además de esto, va a existir un aumento del bicarbonato sérico, esto como un mecanismo compensatorio, y de la presión de dióxido de carbono alveolar va a haber disminuida. Así como del trabajo respiratorio también se va a ver disminuida. Por otra parte, la alteración de la efectividad del funcionamiento de los músculos que constituyen la bomba respiratoria en pacientes con este síndrome se puede explicar por el bajo volumen pulmonar. Esto debido a la distribución de la grasa a través de la pared torácica, lo que va a llevar a un desplazamiento craneal del diafragma cuando el paciente se encuentra en una posición de decúbito supino. Además, la miopatía diafragmática podría ser un factor contribuyente en este síndrome. Lo que nos concierne con los hallazgos físicos y la presentación clínica, como vamos a encontrar el paciente en nuestro consultorio médico, va a ser principalmente con estos tipos de síntomas y signos. Por una parte, vamos a tener signos y síntomas que son tanto común en la apnea obstructiva del sueño como en el síndrome de hipoventilación en la obesidad, que son una somnolencia diurna excesiva. El paciente también se va a encontrar con fatiga, desorientado. El paciente va a referir pérdida de la concentración, va a notar cambios de humor, también va a presentar apnesia y un dolor de cabeza matutino. Otros signos y síntomas, pero que ya son más complicaciones del síndrome, va a ser una esclerótica inyectada. El paciente también va a presentar anasarca, disnea de esfuerzo, signos de congestión circulatoria y la complicación más común, el cor pulmonale, que lo vamos a observar en el examen cardíaco y hepático. El diagnóstico va a ser meramente clínico. Tenemos de forma fundamental que el paciente va a llegar en un estado de obesidad, es decir, como ya mencioné anteriormente, un IMC mayor o igual a 30. También el paciente va a presentar una hipoventilación crónica, que lo vamos a definir como una hipercapnia diurna en su estado despierto, como una presión de dióxido de carbono arterial mayor o igual a 45 milímetros de mercurio. También un trastorno respiratorio del sueño, en este caso sería una apnea obstructiva del sueño, con un índice apnea-hipopnea mayor a 5 eventos por hora. Y cuando estamos haciendo el diagnóstico, es muy importante que hagamos una exclusión de otras causas de hipoventilación. Esta puede ser una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, una enfermedad pulmonar intersticial grave, trastornos de la pared torácica como cifoescoliosis, un hipotiroidismo severo, una enfermedad neuromuscular, y también hay que excluir síndromes de hipoventilación congénita. También nos podemos apoyar tanto de pruebas de laboratorio como de estudios de imagen, pero como ya mencioné anteriormente, el diagnóstico va a ser meramente clínico. Del lado de las pruebas de laboratorio, tenemos a nuestro gold estándar, que se llama una gasometría arterial. Esto obviamente se tiene que hacer en un entorno clínico adecuado. También se puede tomar unos gases en sangre venosa, tales como el dióxido de carbono al final de la inspiración, gases en sangre capilar arterializada y monitorización transcutánea de dióxido de carbono. Estos se pueden utilizar como alternativas en la gasometría arterial. También podemos revisar el bicarbonato sérico, que se puede utilizar como una excelente herramienta en la detección de este síndrome en un entorno clínico adecuado. En un paciente es muy importante de esto de que en un paciente con una función renal normal,
La acidosis respiratoria que se va a ocasionar por este síndrome va a soler compensarse mediante la retención de bicarbonato sérico, por lo que un bicarbonato sérico menor de 27 miliequivalentes por litro va a tener un valor predictivo negativo del 97% para excluir el diagnóstico del síndrome de hipoventilación en la obesidad con apnea obstructiva del sueño y con una función renal normal. También se puede hacer una medición de la hipoventilación del sueño. Esta se va a hacer mediante la medición continua del nivel de dióxido de carbono transcutáneos al final de la inspiración. Con los estudios de imagen se pueden hacer varios, pero los más importantes son estos. En primer lugar tenemos un ecocardiograma que puede ser útil para evaluar los cambios estructurales del corazón y la hipertensión pulmonar. Se va a considerar hacer una radiografía de tórax si se tiene alguna sospecha de neumonía, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica o cualquier enfermedad pulmonar. Y también se va a considerar hacer una tomografía computarizada de tórax o broncoscopía solo si la condición clínica lo justifica. De acuerdo al tratamiento pueden ser varios, pero los principales son la pérdida de peso, uso de una presión positiva continua en la vía aérea o CPAP. Esto puede ser suficiente en muchos pacientes. También los pacientes con hipoxemia pueden precisar una presión positiva bifásica en la vía aérea, el BiPAP, con oxígeno suplementario. Y en caso de que estos fallen, se puede plantear una traqueostomía. Para finalizar, estas son las referencias consultadas para la elaboración de la exposición de este tema.